La historia profundamente oscura, con una tonalidad rojo infernal, de un personaje como Ismael el Mayo Zambada, no solo puede verse o no solo tiene que observarse de una manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. En concreto, hoy es importante saber sí qué pasó exactamente en torno a su captura para llevarlo a Estados Unidos. Negoció, lo secuestraron, lo detuvieron, invadiendo territorio mexicano. Ya lo sabremos en su momento. Todo ese tema general tiene que ver con la estructura nacional, internacional, binacional de Estados Unidos y México, del mundo entero en materia de fentanilo y otras drogas, de geopolítica, de geoeconomía. Es un tema general, deductivo, pero hay otros temas específicos que tenemos que ver de manera inductiva, ir de lo particular hacia lo general. Todos los estados de la República tienen historias que contar, por ejemplo, del cártel de Guadalajara, que surgió a fines de los años 70 y predominó en el escenario de las mafias de crimen organizado en el país durante los años 80. Hoy sabemos que el cártel de Guadalajara, fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, tuvo que ver en su momento con apoyos del gobierno, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano. Existen muchos reportajes, libros, testimonios de exfuncionarios de la DEA, por ejemplo, de periodistas mexicanos que están trabajando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, en el sentido de que hubo trabajadores, hubo investigadores, hubo operadores de la CIA, de la Dirección Federal de Seguridad del caso mexicano, que tuvieron que ver con la fundación y el desarrollo del cártel de Guadalajara. Ahí aparece el nombre de el Mayo Zambada. Antes de convertirse en el célebre narcotraficante que es hoy, pasó por otros niveles en la mafia. Tiene 50 años trabajando al respecto, pero joven estuvo, por ejemplo, bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, en un nivel de importancia menor al de Rafael Caro Quintero y al de Ernesto Carrillo Don Neto, que eran los jefes en esa época. Después ocurrió el encarcelamiento de estos personajes y subieron al poder personajes como Amado Carrillo, como el Chapo Guzmán, el Güero Palma, y ahí fue escalando poco a poco el Mayo Zambada, junto a otros personajes muy importantes como los hermanos Arellano Félix. Todos estos personajes o están muertos, o están retirados, o están presos. El Mayo Zambada apenas acaba de surgir. Pero decía yo, el tema de la inducción, es decir, partir de lo general a lo particular. ¿Qué tendría que ver Veracruz con esto? Bueno, cuando Mayo Zambada era un personaje de segundo o de tercer nivel en aquella época, el cártel de Guadalajara tuvo muchas historias que se desarrollaron en Veracruz. Ocurrió, por ejemplo, la presencia de Miguel Ángel Félix Gallardo como propietario de un rancho aquí en la zona de Nautla, el rancho Camino Real, ya desaparecido hace muchos años. También ocurrió en 1984 el asesinato del periodista Manuel Buendía, concretamente el 30 de mayo de 1984. El mismo día que lo mataron, aquí en Coatzacoalcos, fue asesinado otro periodista veracruzano, coatzacoalquense, Javier Juárez Vázquez. De Javier se sabía en aquella época que era un informante de Manuel Buendía. Y a Manuel Buendía lo habrían matado por haber investigado precisamente la participación de la CIA en el tema del cártel de Guadalajara y concretamente en el traslado de cocaína colombiana que desde entonces era trasladada a Estados Unidos por la vía de Miami, por el Caribe,
pero que en acuerdo de la CIA con el cártel de Guadalajara empezó a hacer trasladar a través del istmo de Tehuantepec, ya sea por la parte de Salina Cruz, del Pacífico, por la parte también de Coatzacoalcos, y por supuesto atravesando Chiapas. Todas esas añejas historias, parte de ellas las he contado en mi libro Democracia Violenta, retomando trabajos de muchos compañeros periodistas y recabando informaciones que yo mismo tuve oportunidad de reportear aquí décadas atrás. En 1993, por ejemplo, cayó accidentalmente un cargamento de cocaína en la zona de Jesús Carranza, aquí en el sur de Veracruz. Y bueno, entre tantas historias como estas, a lo que voy a hacer lo siguiente. Un personaje como Ismael Zambada, el Mayo, formó parte de la estructura del crimen organizado que protagonizó todas aquellas historias. Más de alguna la habrá conocido, en más de alguna habrá sido incluso partícipe. Aunque él siempre fue, como lo conocemos, un hombre sumamente discreto, sumamente desconfiado, que se manejó, a diferencia de todos los demás, como un negociador entre cárteles y como alguien de muy bajo perfil. Hasta ahora que va a terminar sus días en la cárcel después de sus 76 años y aparentemente enfermo de cáncer. Hay que dar estas historias que nos llevan a reflexionar, a pensar qué ha cambiado después de 50 años. Hace varios años, aquella célebre entrevista que le dio el Mayo Zambada